Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Mis pastores, les saludo cariñosamente, como así también a mis pastoras. Que el Señor les esté guardando en este día. Gracias doy al Señor porque nuevamente me permite poder estar ya con ustedes en este estudio que ya ha sido habitual por un largo tiempo, en que estamos estudiando las lecciones de la escuela dominical para nuestra iglesia. Agradezco al Señor por su bondad, por esta oportunidad, por permitirme compartir con ustedes de lo que el Señor nos da por misericordia. Así que inmediatamente voy a orar al Señor para disponerme en sus manos, para pedirles también por ustedes que cuando puedan escuchar y ver este video, este estudio, también sea provechoso para ustedes y sea provechoso para sus hermanos en cualquier lugar donde ustedes tengan la oportunidad de exponer este tema. Si alguien no tiene la oportunidad, pero escucha el tema, que sea también edificante para su vida. Que el Señor nos bendiga. Amado Dios, gracias te doy, Padre, por esta misericordia, Dios mío, de poder estar nuevamente, Señor, en las Sagradas Escrituras, Señor, tomándonos este tiempo, apartándonos de lo secular para hablar de estas cosas eternas. Te ruego, Dios mío, por mis pastores, mis hermanos, la iglesia local y todos aquellos que tienen la bendición, la oportunidad de poder compartir conmigo algunas palabras, Señor, alguna enseñanza. Te pido que tú, Señor, lo bendigas grandemente, que sea de edificación para sus vidas. Padre, todo esto lo hacemos para la gloria de tu nombre, porque solamente tú debes ser exaltado por sobre todo, Señor amado, vanidad humana. Te ruego, Dios mío, ahora tu bendición y tu dirección por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos inmediatamente a leer la porción bíblica para esta escuela dominical, que es la segunda parte del capítulo 16 de Primera de Samuel, comenzando con el versículo 14, que doy lectura inmediatamente en el nombre del Señor Jesús. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a Isaí tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que este David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Bien, gracias al Señor en esta hora. Dios, como decía, dándole gracias al Señor, me permite poder estar en esta lección que tiene por título David en la corte real. Es la segunda parte de este tema, de este capítulo, perdón, y estaremos mirando algunas cosas muy importantes. La lectura bíblica es del 14 al 23, al final del capítulo, y el texto está en 1 Samuel capítulo 18, versículo 14, que doy lectura inmediatamente. Dice 1 Samuel capítulo 18, versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos,
y Jehová estaba con él. Amén. Gracias al Señor por esta su palabra. Bien, entrando entonces a este tema que tiene dos partes, un varón talentoso y prudente, y la segunda parte, dejándonos usar por Dios. Bien, vamos a ver este tema porque el tema que tenemos hoy es un tema, es un tema que tiene mucho que ver con el rechazo que Dios hace de Saúl y este espíritu malo que le atormenta, ¿ya? Este tema tiene que ver con eso. Debido a eso, los siervos de Saúl, como lo dice en la primera parte de la lectura, le sugieren que busquen a un hombre, a un buen músico, a un buen hombre, a un músico que toque para Saúl y pueda de esa manera aliviar eh, el espíritu que le atormentaba. Así lo dice el versículo 14 que hemos leído. Si conectamos un poquitito lo que dice el capítulo 13, a mí me gusta hacer esa conexión porque aquí uno ve prácticamente cómo es la vida de Saúl, cómo termina la vida de Saúl, cómo comienza la caída final de Saúl y cómo comienza el levantamiento del hombre que el Señor va a honrar en el futuro. Como lo vimos en la lección pasada, estuvimos mirando Samuel unge a David. Entonces, el versículo 13 dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, dice. Y si lo conectamos, ¿no es cierto?, al versículo 14, comienza: el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl. Entonces, como podemos ver, ese apartamiento del Espíritu de Dios hacia de Saúl lleva a que los siervos no encuentren otra solución, porque este espíritu le atormentaba, de buscar a un hombre. Entonces, como podemos ver en esta primera parte, en este título del varón talentoso, ¿no? Del varón talentoso y que es prudente, dice la primera parte. eh, pero aquí vamos a estudiar específicamente lo que dice el párrafo bíblico, en el mismo orden que tiene este párrafo bíblico, que es la segunda parte del capítulo 16. Vamos a estudiar entonces lo que es la música de David. Aquí hay que hablar de las cualidades que tenía, o como dice ahí, los dones, los talentos que este hombre tenía, eh, por lo cual fue escogido por el Señor, ¿ya? Entonces hay que darnos cuenta que la música es muy importante, es muy importante. Antes de entrar de lleno a las cualidades de este varón, que un siervo de Saúl descubrió en un joven, dice allí: yo conozco a un hijo de Isaí, de Belén, que es hombre valiente, y comienza a dar las cualidades que tiene este joven. De alguna manera él lo sabía, de alguna manera él lo conocía. Pero como lo digo, en esta parte vamos a hacer varios comentarios al respecto y nos vamos a profundizar en otro. No le vamos a dar mayor importancia, es parte de la narración de la escritura, pero tenemos que sí considerar, y quiero que en este estudio, si no lo había escuchado, quiero que lo escuche. Y quiero darle las razones también bíblicas, por qué digo lo que digo. Quiero decir que la música es espiritual, no es neutral, la música es espiritual. Eh, ya vamos a hablar un poco más de eso, porque no es coincidencia que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, en nuestra Biblia tengamos el himnario hebreo, así le llamo yo, el himnario hebreo, que usted abre la Biblia por la mitad de la Biblia y se va a encontrar con los salmos. Y esa es el himnario de los hebreos,
que están precisamente justo al centro de nuestras Biblias, ¿ya? Entonces, en este libro sagrado encontramos hermosos salmos que son la experiencia humana, la experiencia humana. Entonces, la música, podemos decir, es importante en nuestra adoración a Dios, es muy importante porque Dios es digno de ser adorado, es digno de ser alabado. De Él es la alabanza, de Él es la gloria, de Él es la pleitesía, la adoración, y la música es sumamente importante, es una herramienta que nosotros tenemos, que es poderosa también, eh, y que a veces en muchos lugares en realidad no se le da la importancia o se le da una exageración más allá de lo que debiera ser. En otras partes es el preludio al mensaje que viene posterior, que siempre repetimos en nuestra iglesia, que es lo más importante, y yo obviamente estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Eh, entonces, podemos ver, ¿no es cierto? Aquí hay un contraste en realidad, vamos a seguir con los contrastes del capítulo anterior al capítulo, digamos, de la primera parte del capítulo con la segunda parte. Hay que comentar en realidad que, en primer lugar, David en la primera parte hasta el versículo 13, cuando yo mencioné acerca de la unción, porque Dios le dice al profeta, he ahí, él es el escogido, levántate, ve y úngelo. O sea, en la primera parte encontramos que David es tomado para gobernar, es ungido para gobernar. En la segunda parte, él está listo para servir y ser útil ante Saúl, como dice la segunda parte, dejándonos usar, ¿ah? Dejándonos usar. Entonces la segunda parte de este capítulo, él está listo para ser usado y servir a su rey, a su rey. En la primera parte también podemos ver del capítulo 16 que el Espíritu de Dios vino sobre David. En esta segunda parte, el Espíritu de Dios deja a Saúl, ¿ya? Hice ese contraste al inicio. Capítulo 13, el Espíritu viene sobre Saúl, David, y en el 14 el Espíritu de Dios deja a Saúl. También encontramos que en la primera parte David es ungido con aceite, y en la segunda parte lo vemos que es aceptado por Saúl. Totalmente, él lo acepta. También primero, en la primera parte encontramos que David está cuidando las ovejas de su padre, y en esta segunda parte él está tocando para Saúl. Entonces así se desarrolla un poco la vida de este varón que está, como dice, pasa ahora desde las colinas de Belén a estar en la corte real. Ese es el título general. Y ahora él pasa y deja a su padre, aunque en la verdad como que va y viene, pero realmente, según el texto y el pasaje, Saúl mismo se lo pide a Isaí para que esté con él lo ama, lo hace su paje de alma, entonces pasa a ser en esta segunda parte, deja las ovejas y está en la corte real, para usar el término que aparece acá en el expositor, ¿no? Porque es importante que no perdamos esta línea, este cordón ahí, eh, para hacer un tema coherente y entendible. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que un espíritu intruso vino a tomar el lugar que deja el Espíritu de Dios en el corazón de Saúl, ¿ya? Dice la Escritura que cuando el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ahora le atormenta un espíritu malo de parte de Jehová. Así es, así es. Esta persona que el Señor lamentablemente lo deja al rey Saúl, bueno, los demonios, los espíritus malos aprovechan esa ocasión, aunque dice que fue de parte de Jehová, porque más bien es decirle, Dios lo permitió que esto sucediera. No siento todavía que hay una posesión demoníaca, no, no. Pienso que hay un permiso, ¿ah? Dios lo permite, hay un permiso de Dios para que estos espíritus le hagan la vida imposible a Saúl. Hay un fondo detrás de eso en realidad,
Todo hombre de Dios debe saber lo penoso que es perder la presencia de Dios en su vida y a qué es lo que nos exponemos cuando rechazamos como Saúl primeramente a Dios y a lo que nos exponemos después cuando nuestro corazón se endurece para las cosas de Dios y nos abrimos a las cosas del mundo. Entonces es sumamente peligroso, ¿ya? Entendemos, ¿no es cierto?, que Saúl había fracasado al no obedecer a las palabras de Jehová, no lo tomó en serio, desobedeció estando conscientemente de lo que él estaba haciendo y esto le trajo en realidad como consecuencia de sus actos que el espíritu de Jehová primero se aparta y que un espíritu malo ahora venga y le atormente. Penosamente así está su vida en estos momentos, ¿ya? Eh, este espíritu que ocupa ese lugar vacío, porque nosotros todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos un espacio, tenemos un lugar dentro de nosotros con una forma de Dios. Y cuando Dios no está, entonces allí es donde quedamos como, ¿cómo podríamos decir? A la deriva, ¿no? Y estamos expuestos a que cualquier espíritu nos tome y nos haga finalmente perder lo que Dios por misericordia ha ganado para nosotros, ¿ya? En el Antiguo Testamento hay que decir que el Espíritu de Dios eh, selectivamente venía sobre algunas personas, selectivamente venía sobre ellas, los usaba, los llenaba para algún servicio especial, ¿ya? Pero, por ejemplo, como Sansón, ¿no? Como Sansón. Si uno revisa la historia de Sansón, por ejemplo, aquí en el capítulo 16 del libro de Jueces, en el versículo 34, en el versículo 20, perdón, dice así, dice, y le dijo Sansón, y le dijo, Sansón, esta es Dalila, ¿no? Le habla a Sansón y le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, Sansón, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué lamentable historia la de Sansón también, donde también por su desobediencia, por no guardar el pacto nazareo, por involucrarse con tantas cosas prohibidas, finalmente ese Espíritu de Dios que le daba la fuerza, se apartó de él y bueno, y los filisteos echaron mano de Sansón, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliese en un molino en la cárcel. Pero ¿cómo dice el texto? Dice, Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese es un ejemplo. Gedeón también. Este también está en el libro de Jueces, capítulo 34. En el libro de Jueces, capítulo 34, vemos que dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, porque es lo que estoy diciendo en realidad, que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios selectivamente usaba a algunas personas, como en este caso a Sansón, como en este caso a Gedeón. En Sansón vimos cómo el Espíritu se apartó de él y cómo en Gedeón, como dice aquí, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y tocó el cuerno y todos los abieserritas se reunieron con él. Y así, ¿qué podemos decir de David en el Salmo 51 cuando él clama y dice, no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu? ¿Ya? Entonces, como podemos ver en el Antiguo Testamento, así obraba, así operaba el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando Saúl llegó a ser rey, y como podemos ver, ¿no es cierto?, en las lecturas que hemos tenido en el capítulo 16, 9 y 10, por ejemplo, dice en el capítulo de Primera de Samuel 10, 9 y 10, es una lección que hemos pasado, dice, y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, es decir, el profeta Samuel, para apartarse de Samuel, es decir, Saúl, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día.
Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Dios le cambió el corazón a Saúl, Dios lo hizo profetizar, el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó con los profetas. Entonces, eso fue lo que le sucedió a Saúl. Dios le mudó el corazón. Vino el Espíritu de él con poder, dice. Entonces, en el fondo Dios lo capacitó para que él pudiera desarrollar la labor que él tenía que hacer. Pero cuando desobedeció, Dios le quitó su espíritu. Cuando él se volvió rebelde, Dios le quitó su espíritu. Cuando él ya no hacía la voluntad de Dios, Dios le quitó su espíritu. ¿Ah? Eh, ¿Y cuál fue el resultado de que Dios quitara su espíritu? Ya lo estamos mirando y ya lo estamos leyendo en este libro, en este capítulo 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba, como ya hemos dicho, un espíritu malo. Ahí está la causa, ahí está la consecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los criados? Los criados, que son los consejeros que están al lado del rey, le dicen, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando este espíritu malo venga sobre ti, él pudiera tener algún alivio, algún alivio. Entonces allí es como decía anteriormente, en este caso podemos ver que este es un consejo. Yo conversaba hoy con mi esposa y lo he conversado con alguien. ¿Habrá sido un buen consejo? Yo siento que la mayoría va a decir que sí, porque es lo que sucedió finalmente en la escritura. Yo siento que faltó algo, pienso que estos consejeros, porque que diga lo que diga, la escritura es inspirada, no está diciendo que a veces eso es lo más correcto. La fidelidad de la escritura es que es lo que realmente sucedió. No sé si lo entienden mucho así, pero el mayor consejo que un hombre puede tener frente a una situación de esta persona, de esta condición, de este rey, que no, él no era feliz, él no tenía paz, él tenía un cargo de conciencia, él había pecado. Y cuando el hombre ha pecado y está lejos de Dios, lo que tiene que hacer es acercarse a Dios, es arrepentirse, es volverse al Señor al cual Él le ha fallado, le ha fallado. Eso fue lo que hizo David, porque David era conforme al corazón de Dios. Entonces, nosotros encontramos en la escritura que hemos estado leyendo estos pasajes, no hay evidencia de que realmente Saúl se haya arrepentido. Por aquí, en algunas partes, más adelante, encontramos que en realidad después de su error, por ejemplo, dijo Saúl a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y mire lo que agrega, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti su reino de Israel y lo ha dado a un primogénito mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Lo único que él quería era llegar con Samuel y quedar bien delante de los ancianos y que su estatus de rey no sea rebajado por ser un pecador.
pero no hay mucha evidencia de un verdadero arrepentimiento porque él sigue cometiendo errores. ¿Ah? Después quiere matar a David, consulta una divina. Bueno, en realidad, como le digo, el consejo podría haber sido ese y hubiese tenido otro final distinto. Sin embargo, vemos que finalmente, bueno, le hace caso, ¿ah? Escucha la voz de su siervo y finalmente ordena que traigan a alguien para que traiga esa música que, como dije yo, es espiritual. Y cuando la música es espiritual, atrae los espíritus, atrae los espíritus. La música, como digo, no es neutral en términos generales. La música no es neutral, sino que es espiritual. Eh, fue creada por Dios y está presente en su adoración. Los arcángeles, los ángeles, querubines, tienen digamos, instrumentos. Lo podemos ver en Apocalipsis, al final de nuestra Biblia en el capítulo 5 y versículo 8. Usted puede leer en Apocalipsis 5:8, que yo voy a compartirle ahora. Dice así, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Dios. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Todos tenían arpas, ¿ya? Entonces vemos ahí que los ancianos se postran delante del trono del Cordero y adoran a Dios. En verdad, desde que los ángeles y los querubines fueron creados, la música ya existía en la presencia de Dios, ya en la presencia de Dios. Aún más puedo decir bíblicamente que en el libro de Ezequiel nosotros encontramos que un ángel importante, un querubín importante, un querubín protector, dice el libro de Isaías, fue creado al son de la música. Se lo voy a leer. Eso está en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28 dice así. Lo voy a leer inmediatamente. Ezequiel 28, versículo 13. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónices, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás fue creado al son de la música o tiene naturaleza musical. Si hay alguien que sabe y entiende de música, es él. No es el director del coro de la iglesia el más consagrado, no, él, Satanás. Y sabe que la música es un instrumento poderoso porque es espiritual, porque afecta el alma, el espíritu, el cuerpo de las personas. Quien en realidad, estando casi inconsciente, al oír la música, el pie empieza a moverlo casi inconscientemente. Entonces, eso demuestra que la música nos afecta. Si la música es tétrica, un requiem para muerto, por ejemplo, esa música tan, tan, ta, tan, ta, tan, eso es triste, eso es fúnebre, eso nos llega a un desánimo, afecta nuestro ánimo. Pero hay una música, estoy hablando en términos generales, una música, ¿no es cierto?, caribeña, por ejemplo, de esa gente que suena la música y se ponen a moverse y a bailar, esa música rápida, alegre, entonces levanta el ánimo, podríamos decir de esa manera, ¿no? Entonces, como podemos ver, la música es espiritual, ya vamos a ver la música cristiana, una pasadita solamente porque no es el tema, pero quiero llevarlo a que mediten qué es lo que está pasando
Esto es lo central. ¿Qué es lo que está pasando cuando David toca su arpa y el espíritu inmundo que está atormentando a Saúl no soporta la música inspirada del ungido de Dios y tiene que salir, huir, escapar, abandonar lo que está haciendo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál es el poder de la música? Pues tenemos que tener conciencia de eso en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros también hacemos música y también parte importante de nuestro culto, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestros eventos, está la música, que en algunos casos, como le he oído al obispo, se canta 2 horas y se predica 15 minutos. Entonces, va a ser importante en realidad que entendamos la importancia de la música, obviamente que sí. El lugar que tiene que ocupar la música, obviamente que sí. Entonces, vemos que Satanás, que destruye con su música en realidad, especialmente con algún estilo de música como el rock. Yo lo digo porque Dios me sacó de allí a mí. ¿Ah? Por eso lo digo. En el mundo espiritual hay dos tipos de música, la que alaba a Dios y la que alaba, ¿no es cierto?, a Satanás en realidad, que es inspiración de él, porque ambas vienen por inspiración, por inspiración. Entonces, como le digo, una exalta a Dios, está relacionado con la alabanza a Dios, que es la que hacemos nosotros. Imagínese yo un pobre rockero, ¿ya? Y entro a la iglesia y me encuentro con las alabanzas que cantaban los hermanos en esa noche, en ese local. Era la gloria para mí, en realidad, de poder oír esas alabanzas que eran tan preciosas, que hablaban de mi vida, de mi experiencia con el Señor, de su amor, de rescatarme a mí. Yo siempre les digo cómo cantaban el himno, en cierto, la alabanza: vagué muy lejos del redil y muy lejos de mi buen pastor. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Porque lo que yo buscaba en el mundo, en la droga y en ese tipo de cosas, solamente pudo llenar el vacío el Señor, y dentro de eso estaba la hermosa alabanza, ¿ya? Entonces, una que encontramos en la música del mundo, que destruye, y la música que alaba a Dios, que exalta a Dios, ¿ya? Lo encontramos en los salmos, en la vida de David, en tocar el arpa, en el Apocalipsis. Encontramos la música, es parte de la vida cristiana y siempre ha sido también importante en la eternidad. El hombre es guiado por el Espíritu de Dios, entiende lo que dice. Efesios 5:18, por eso que pone en orden algunas cosas. 5:18, Efesios 5:18. Dios nos ayude, hermanos, en esta hora, porque aunque cada vez trato de hacer un tema, porque sé que no son muchos los amantes de la escritura ni del estudio de la palabra del Señor, y cada vez que trato de hacer un tema más corto, ¿no? Para que se digiera más rápido, a veces resulta que hay mucho que decir. Y no voy a escatimar, y lo voy a hacer. El Señor usará, ¿no es cierto?, estos temas. Mire lo que dice Efesios 5, versículos 18 y 19. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Primero la llenura del Espíritu, y luego ponte a cantar. Ponte a alabar al Señor, ponte a tocar, toma tu guitarra, alaba al Señor, eleva tu cántico al Dios bendito. Pero primero, llénate del Señor. No os embriaguéis con vino, antes bien, sed lleno del Espíritu. Eso es lo primero, y ese es el orden. No necesitamos coristas mundanos, no necesitamos coristas que no conozcan al Señor. No, porque ellos no entienden las cosas espirituales. Y luego, entonces hablemos de música, hablemos cantando, hablemos alabando al Señor con himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias siempre a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces es sumamente importante eso. Algunos dirán, bueno, algunos creen que solamente, bueno, es como es para el Señor, démosle nomás. No, no es así. No es así.
Y en eso quiero hacer mención con lo mismo que dice este pasaje: busquen a alguien que toque bien, porque va a estar delante del rey. Y estar delante del rey no era cualquier persona. Tenía que ser un buen músico, que no desentone, que no desafine. Estar delante del rey en esa época, en esa cultura, como en el tiempo de Nehemías, cuando Nehemías estaba triste delante del rey. ¿Conoce ese pasaje? ¿Sabe cuál era lo peligroso? Que nadie podía andar con la cara larga delante del rey, porque eso era tomarlo y matarlo. Y por eso él tenía ciertos temores. Las cosas se dieron de otra manera, porque Nehemías nunca estuvo triste, pero en esa ocasión particular él estaba con su cara triste. ¿Ya? Bueno, no apartándonos del tema, como digo, primero la llenura de su espíritu y luego viene la música, la alabanza a Dios, y todos nos vamos a gozar en la alabanza, en la música, que es la que verdaderamente alaba a Dios, ¿ya? Hay otra música, como digo, que está en la Biblia, la cual es mala, es depravada, es depravada. Volviendo a Apocalipsis capítulo 18, versículo 20 y 22, el contexto es la Babilonia. Pero no la Babilonia que ya pasó, la Babilonia actual, la Babilonia depravada, pecaminosa, que representa el mundo hostil, gentil. En este capítulo 18, en el versículo 20 y 22, quiero leerle, ¿no es cierto? El cielo se regocija, estamos hablando del futuro, por la caída de la Babilonia, es decir, la caída del imperio del pecado, del gobernante malo que ha llevado a la humanidad a ir contra Dios y las cosas santas de Dios. Dice así: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ello. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, y, y voz de arpista, de músico, de flautista y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Disculpe. ¿Qué está diciendo este texto en el futuro? Que el sistema pecaminoso que reina en el mundo hoy en día y que se va a agudizar el día de mañana, cuando la iglesia no esté en el mundo, que el pecado va a ser y deshacer el enemigo, finalmente va a ser destruido por el Señor. ¿Ya? Y por eso, como le dice aquí, nunca más en esa ciudad, en ese sistema, porque en todos los sistemas idolátricos, mundanos, la de los cananeos, todo estaba acompañado por música de dudosa inspiración. No era música sagrada de Dios, sino música que destruye, ¿ah? Que tiene propósitos muy distintos a los que tiene la música hoy en día en nuestras congregaciones. Y la voz de arpista, dice, nunca más será hallada voz de arpista, de músicos, de flautista y de trompeteros, no se oirá más en ti. ¿Por qué pone énfasis la Biblia en los músicos? En la música, porque la música es espiritual. La música hace su efecto, ¿ya? Entonces es muy importante. La música es espiritual, la música afecta el alma y el espíritu. Entonces, ojo con lo que usted escucha. Yo no coincido, no entiendo esos llamados cristianos que escuchan música mundana. Que, ¿por qué? Porque el centro de adoración de esa música no es el Señor, no es el Señor. Entonces, depende de dónde venga ahora, cómo va a afectar al individuo. Y vuelvo al pasaje para que no piense que me estoy saliendo del tema. No, la música venía de Dios. La música era de un joven a quien Dios había ungido con su espíritu, que Dios estaba con él y él tocaba su instrumento, y como venía de Dios, el espíritu malo tenía que salir. Espanta a los espíritus, si usted quiere decir, porque ellos no soportan eso, ¿ah? No soportan eso. Entonces, la música inspirada de David,
Cuando él tocaba, Saúl por eso tenía alivio y el espíritu malo se apartaba de él. Lo tenemos acá, lo estamos leyendo y lo estamos estudiando, ¿ya? Entonces, la música según su fuente cambia el estado de las personas en realidad, lo cambia, ¿no? Lo afecta de tal manera que en realidad es muy complicado, es muy complicado. Eh, una música, por ejemplo, aquí se ha demostrado en realidad, como le decía yo anteriormente, que hay ciertos tipos de música que en realidad han afectado a la persona enormemente, a las personas enormemente. Eh, voy a, voy a, voy a leer una parte de un estudio, ¿no es cierto?, que se ha hecho, que dice así, que dice así. La música puede afectar de la misma manera que una droga, ya que una droga. El exceso de música inhibe la capacidad de razonar. Y eso es verdad, eso pasa en los recitales, ya, donde la gente entra en éxtasis y es una juventud, una gente, personas que no saben lo que están haciendo, ya. Se ha demostrado que ciertos tipos de música, como por ejemplo la que del género rock en décadas pasadas, cuando nace la música rock por ahí por el año 50, 60, hacen que haya una sobreestimulación de las glándulas que producen la hormona como la insulina y la adrenalina, ¿ya? Estas hormonas, al ser liberadas en el torrente sanguíneo, hacen que disminuya la concentración de azúcar en la sangre y por otro lado, el cerebro, para que funcione el cerebro y pueda razonar bien, pueda razonar correctamente, requiere de una cierta cantidad de azúcar el cerebro, pero estas hormonas inhiben eso, ¿ya? Entonces, cuando la cantidad de azúcar es baja en la sangre, el cerebro no puede obtener energía y comienza a razonar y a funcionar más lentamente de lo normal. Esto es muy peligroso, pues las reacciones se hacen lentas y no se pueden hacer decisiones lógicas. De esta manera, la música de este género rock hace que las personas no puedan pensar correctamente. La capacidad de razonar también disminuye por la saturación de la memoria con mucho sonido cuando se escucha música por tiempo prolongado. Por otro lado, diversos tipos de música enfatizan los movimientos corporales y tienen como objetivo hacer sentir placer al hombre. Sumemos todo lo anterior y es fácil ver por qué la música puede disminuir la capacidad de razonar. Todo lo que afecta los pensamientos, las emociones, los sentimientos del hombre afectará su espíritu. Eso es verdad. Esto está demostrado en el hecho de que muchas personas utilizan música para alterar sus estados de conciencia y obtener experiencias espirituales. Hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, con los mensajes subliminales camuflados y metidos en la música para hacer que ciertos individuos respondan a lo que uno quiere, ¿no? Eh, Desde las personas que toman drogas como la marihuana, LSD, es el ácido lisérgico, para obtener experiencias espirituales pasando por los cultos satánicos y estados de trance que caen los indígenas en el África o donde se practica el vudú. La música siempre está presente hasta que esas personas son posesionadas y tomadas por espíritus demoníacos. Las experiencias espirituales de los indios huchones en México con el peyote. El peyote es una planta que también produce alucinaciones, ¿ya? Incorporan la música para lograr sus efectos. Entonces quería leerle esto y no solamente esto, alguna cosa poca para que sepamos y tengamos conciencia que la música no es solamente sonidos en realidad, no es solamente sonido. Eh, voy a leerles dos comentarios más solamente. Eh, lo hablo quizás de una visión, quizás usted podría decir un poco pasada, antigua, por la edad que tengo y la juventud que viví. Entonces, para nosotros, de la década
del 70 o, bueno, del 60 nací yo, pero el 70, el 80, la música que imperaba, la música rock, la música progresiva, la música de los Beatles, por ejemplo, donde John Lennon, tengo una cita aquí de un libro, tengo la cita de los libros en los cuales se escribió esto. ¿Ah? Él dice, por ejemplo, John Lennon en su autobiografía, ¿ah? que él era un muchacho sencillo al que le gustaban las baladas suaves. De pronto llegó el rock de Elvis Presley a Inglaterra y con sus propias palabras dice que cuando escuchó esta música la primera vez algo entró en él y después no podía dejar de tocar rock. Estas son las propias palabras en el libro titulado Las últimas grabaciones de Lennon, que publicó en el año 1981. Él mismo explica cómo recibía algunas de sus canciones y esto lo escribió Lennon en su libro. Dice, abro comillas, dice, pero mi gozo es cuando estás como poseído o como si fueras un medium. Tú sabes, de pronto estoy por allí y viene a medianoche o en un momento en que no quiero hacerlo. Esta es la parte emocionante. Yo no sé ni quién lo escribió. Yo solo estoy sentado por allí y de pronto toda la canción sale. Así es, uno está como dirigido y de pronto te encuentras en el piano o en la guitarra porque te ha sido dado o hay algo con lo que uno se pone en canal. Cierro comillas. Eso es lo que dijo John Lennon en su autobiografía. Y para finalizar, lo que dijo Jimi Hendrix, que es en realidad uno de los guitarristas más virtuosos de raza morena, por decirlo. Él dice así, él era un guitarrista estrella en los años 60, que murió ahogado en su propio vómito por una sobredosis de droga y fue encontrado muerto en su apartamento. Él escribió y dice esto, mire qué interesante, dice, el blues, porque el rock nace de la mezcla del blues, si no me equivoco, y la música country en Estados Unidos. Dice, el blues es fácil de tocar, pero no de sentir. La base de nuestra música es un blues espiritual. El blues es parte de América. Estamos haciendo nuestra música como un tipo de música eléctrica de iglesia, como si fuera un nuevo tipo de Biblia, no como las que encuentras en un hotel, sino una Biblia que cargues en tu corazón, una que te dará sensaciones físicas. Tratamos de hacer nuestra música tan relajada e impactante que te llegue al alma, lo suficientemente fuerte como para abrirla, como si fuera un electroshock. El rock, técnicamente hablando, está basado en el blues. Queremos que se den cuenta que nuestra música es tan espiritual como ir a la iglesia. No tengo tiempo como para darle la cita de qué libro lo tomó. Se toman estas lecturas que le he estado dando. Eh, Sin embargo, como digo, eso es lo real. Eso es lo real que en cuanto a la música que no tiene influencia demoníaca. Me aprovecho de tomar el tema ya que está hablando de música. El cantante Mick Jagger de los Rolling Stones dijo en una ocasión que el rock era una experiencia espiritual que comenzaba en él mismo y que poco a poco se iba extendiendo a toda la audiencia, a toda la audiencia. Entonces, aquí está la cita, sí, del libro de David Heatherson, Excuse My Way is Kiss, eh, en el año 1978, página 60-61. Bueno, voy a dejar eso allí, que quería compartirle un poquito eso para que tengamos conciencia. Ahora, ¿qué importancia tiene? ¿Sabe? A veces uno toma la cosa del mundo y la trae a la iglesia. Eso es lo grave, eso es lo grave. Usted me va a poder decir, pastor, pero eso no es así. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Eso sucedió con Jeroboam, el rey del cual se dividió el reino en el norte y en el sur. Y Jeroboam dijo, basta ya de que vayan a Jerusalén a adorar. Aquí están sus dioses. Y levantó dos becerros, uno en Dan, otro en Berseba, y le dijo, ya no vayan más a Jerusalén a adorar.
no vayan más al reino de Judá. Estos son tus dioses, y levantó gente del pueblo para hacerlos sacerdotes, e inventó las mismas fiestas que habían en Jerusalén para ello, y introdujo todo el culto. En realidad hizo pecar a Israel. Entonces es muy importante, en realidad. Nosotros sabemos también que los israelitas, y en el caso, por ejemplo, específicamente de los jóvenes hebreos, se me ha ido la hora rápidamente, pero yo sé que esto es entretenido y esto es interesante. Los jóvenes hebreos ahí en Daniel 3.5, en Daniel 3.5 ellos tenían que adorar la imagen, tenían que adorar un ídolo. Entonces, si ellos no lo hacían, ellos iban, usted conoce cuál era el final de eso. Dice aquí en este capítulo de Daniel, capítulo 3, versículo 5, dice: y el pregonero anunciaba en alta voz que mandase a vosotros, oh pueblo, ancianos y lengua, a que al oír, mire, el sonido de la bocina, nuevamente la música, el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces, usted conoce la historia. Los jóvenes hebreos se opusieron. Sabían que si se doblegaban y adoraban esa imagen de oro, que era muy bella, muy bonita, de oro plenamente, ellos entonces iban a adorar a Satanás, porque eso es un ídolo. Toda la adoración a los ídolos finalmente es una adoración a Satanás. ¿Ya? Tuve una experiencia bonita con ese texto y ese pasaje cuando un cantante, lo voy a decir, Marcos Witt, en realidad cantaba la canción Cuán bello es el Señor. Quiero decir algo. Satanás tiene todo con lo que Dios lo creó. Lo único que le quitó fue su hermosura, su belleza. Eso no la tiene. Él iba a hacer espanto y miedo a la gente, que es lo que sucede hoy en día. Pero él tiene todo el poder, tiene todos los atributos con los cuales fue creado. Como no tiene la belleza y como no tiene la hermosura, a alguien se le ocurrió hacer una canción, una satanista, que el título de la canción es Cuán bello es el Señor, que usted la ha escuchado muchas veces en las iglesias evangélicas y cristianas. Cuando yo estaba saturado con ese tema, porque Dios me hablaba a mí, yo hablaba a la iglesia no me recibía, no me creía, estaba exagerando. Ahora me creen porque ya conocen cómo terminó este supuesto cantante cristiano. Entonces llegué a un local, llegué a la iglesia, los jóvenes iban a cantar, pasaron a cantar y cantan Cuán bello es el Señor. Y yo digo, Señor, digo, pero ¿qué hago? Empiezo a dudar de la convicción que había en mi corazón y le digo, Padre amado, háblame por tu palabra. Me arrodillo, y yo he contado varias veces, Dios me habla así, abro mi Biblia y pongo mi dedo en este mismo texto que acabo de leerles, que al sonido de la zampoña del tamboril entendí perfectamente que realmente es así. Esa canción, ¿no es cierto?, fue creada por una satanista para adorar a Satanás, y le hace una demanda a Marco Witt porque le había robado la canción Cuán bello es el Señor, donde solamente habla de Señor, no habla de qué Señor, y la canción gira a su belleza, que él no tiene. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, amados hermanos, eh, allí en el Éxodo 32. ¿Para qué le voy a leer? ¿No es cierto? Que usted conoce el pasaje cuando Moisés baja con Josué del monte y Josué dice, oye, hay alarido de guerra, de pelea, no sé, dice, no, de música y de cantar oigo yo. Dice, y cuando llegan abajo el pueblo se había desenfrenado con su música y con su adoración al becerro de oro que había hecho su hermano Aarón. Entonces, ¿se da cuenta? La música es importante, sí. ¿Está siempre a nuestro alrededor? Por supuesto que sí. ¿Debemos de cuidar cómo alabamos y bendecimos el nombre del Señor? Sí. ¿Debemos estar pendientes y, digamos, colaborando en la oración en nuestros pastores a cargo del ministerio musical, de los líderes, de los directores? Por supuesto que sí. La música no puede, la letra, ir contra las escrituras, y teológicamente debe ser teológicamente correcta de acuerdo a las escrituras. Por otro lado, sería muy difícil pensar que es una música inspirada. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude.
nosotros podemos ver, yo le puedo demostrar bíblicamente muchas cosas importantes en que habla acerca de la música, cómo la música está presente inclusive en los profetas. Curiosamente, mire, imagínense aquí Segunda de Reyes, capítulo 3 versículo 15, dice, la gente viene a consultarle a Eliseo. Le vienen porque él era profeta de Dios, entonces le consultaban a él. Entonces Eliseo se detiene y mire lo que dice. Dice, las preguntas son que le dice que él tenía que responder al rey que venía a preguntarle. El versículo 5, estamos, estamos leyendo aquí en el versículo 15, perdón. Tantas citas bíblicas como que me pierdo de pronto, pero aquí está. Dice, más ahora dice, Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera, le dice al rey. Más ahora, traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y así ha dicho Jehová. Le explico. Cuando le pidieron consultar a Dios, él le dije, tráiganme al músico, tráiganme al tañedor. Y mientras el músico tocaba, mientras el tañedor tocaba, la presencia de Dios vino sobre Eliseo. Acuerde que dije que el Espíritu venía sobre personas. Y él comienza a profetizar, al Señor Jehová dice así. Entonces, ¿es importante la música? Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí en esta palabra encontramos que el espíritu malo no tenía otra opción que irse cuando David tocaba la música espiritual inspirada por Dios y el espíritu malo tenía que irse. Solamente algunos pequeños comentarios, la hora se nos fue rápidamente, dejándonos usar por Dios. El orden no está, yo le he estado hablando, pero no está muy bien, pero en esta parte hay que enfocarse en las habilidades que David tenía. Y ya esto ya es como más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué encontramos acá? Encontramos varias cualidades que él tenía. En la hoja de David, David tenía requisitos que se necesitaban. Fue una selección inspirada. El versículo 18 lo dice. Entonces uno de los criados respondió diciendo, y aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, sabe tocar, varón valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y además Jehová está con él. Esos eran los requisitos o las cualidades, o los talentos, como dice acá, que este varón tenía. Entonces era importante en realidad, por supuesto, porque ¿a dónde iba? Él iba a tocar delante del rey. Hoy nosotros tocamos, ustedes, yo no toco en realidad, Dios no me mandó, no me ha llamado a tocar instrumentos en realidad. He tratado, pero no he podido, entiendo que no es mi don, no es mi talento. Tengo que dejar que el hombre correcto esté en los lugares correctos. Pero él sabe tocar, era valiente, vigoroso, y lo más importante, Jehová estaba con él. ¿Ya? El ser valiente quizá alguien vio porque encontramos nosotros que en este versículo, en este mismo libro, en el 17:33, después que él llega al campo de batalla y una pelea que ya vamos a ver en lecciones que vienen, que tienen el título El pueblo de Dios amedrentado. Ahí a lo mejor vamos a hacer mayores comentarios, pero ¿qué es lo que dice él? Él dice en esta parte, no podrás ir tú contra el filisteo, le dice, porque él es un hombre de guerra y tú un muchacho. Y David respondió, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía el león o el oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, sea león o sea oso. Era valiente, era muy valiente, extremadamente valiente. Entonces tenía estas condiciones, tenía, ¿no es cierto?, estos talentos que él tenía. Así que es muy importante. También era un hombre prudente en sus palabras. Sabía decir las cosas, ¿no es cierto?, precisas en el momento preciso.
No era un parlanchín, un hablador, menos un murmurador. Él era un hombre muy prudente que se sabía conducir. Eh, se, eh, si él iba a estar delante de la autoridad, en este caso el rey, él sabía decir las cosas debidamente. Porque algunos, como creen tener la razón, entonces hablan violentamente, hablan ásperamente, creyendo que Dios va a estar de su favor. Quizás la causa sea correcta, pero no es la manera y la forma. Usted no le va a hablar a la alcaldesa, al presidente, porque la Biblia dice que debemos de honrar a los que Dios honra y toda la autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces a veces hay varones en la iglesia que son muy prudentes en su manera de conducirse, de hablar. David era uno de esos, pero hay otros que no, que rayan son muy violentos en realidad en su manera de expresarse y de hablar, y eso, mire, lo acaba de leer ahí en la referencia que leí. Le dijo, si Dios no estuviera conmigo, yo no te vería ni te hablaría, pero por respeto al rey, dice Eliseo. Y eso así era David, ¿no es cierto? Porque ya cuando está dicho ya y de mala manera, no se puede volver atrás. David no era un hombre así, no. Él era muy prudente, él sabía decir las cosas, eh, él sabía decir las cosas debidamente, de una manera correcta, ¿ya? Entonces hay otra calificación allí, que él era hermoso o era de buena presencia. Usted ha escuchado la palabra esa que una persona tiene, o piden un currículum y le dice de buena presencia, o sea, que no sea feo, que sea alguien hermoso. No sé si aquí la palabra, cuando él dice que es hermoso, se está refiriendo a la hermosura como nosotros la entendemos. No, yo siento que más que eso es una persona que es grata estar delante de su presencia, tiene una buena pinta, ¿no? Que es grato, tiene un magnetismo que atraía a las personas. Nosotros en este tiempo le llamamos, que tenía carisma. Carisma. Saúl le amó mucho, dice en el versículo 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de arma. Le agradó el joven, le agradó el joven. Mical, la hija de Saúl, se enamoró de él. Se enamoró de David. ¿Qué vamos a decir de Jonatán? Que lo tomó como un hermano. Dice que su alma se apegó a él, ¿ya? Se apegó a él como su propio hermano. Entonces nosotros podemos ver que dice aquí, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y le amó Jonatán como a sí mismo. O sea, el hombre tenía carisma, el hombre atraía a las personas. El pueblo de Judá, en el 18, versículo 16, también amaba a David. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más puede decir de los 30 valientes de David, que ellos podían dar su vida por David? Que él tuvo sed, y ellos irrumpieron en el campamento filisteo, y yo me imagino matando a toda la gente a su alrededor, sacando agua y llevársela a su rey, David. En ese tiempo él ya era David, ¿no? ¿Qué podemos decir de las mujeres? Que las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Es decir, el hombre tenía carisma. Es importante los talentos, las aptitudes, todo lo que el hombre tiene, los dones que Dios a usted les ha dado, y que usted se pueda dejar usar por el Señor. Pero mire la cualidad que tenía este varón, las cualidades que tenía él, que hemos estado mirando así como a la rápida, y estas mujeres abandonan la lealtad al rey y ponen los ojos en este joven, en este guerrero, este guerrero. ¿Por qué? Entendemos que David era un hombre espiritual, que era conforme al corazón de Dios, era conforme al corazón de Dios. Y en ese sentido, en que es conforme al corazón, lo dije la semana pasada, lo voy a decir ahora.
¿Por qué? Porque generalmente ser conforme al corazón de Dios es amar todo lo que Dios ama. Si Dios ama algo, el hombre que es conforme al corazón de Dios también lo ama. Si Dios odia algo, rechaza algo, el hombre de Dios también lo rechaza. No puede haber un hombre conforme al corazón de Dios que Dios dice para allá y usted dice para acá. No, no existe eso. ¿Ah? Existe el hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, tal como Dios realmente le dice. Por eso que nosotros encontramos, y voy a leer esta cita, porque eso es lo que me da a mí entender lo que significa ser conforme al corazón de Dios. En el libro de Hechos 13:22, allí es donde está la clave. En Hechos 13:22 dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa Dios levantó, eh, me perdí, Hechos 13, versículo 22. Quitado bueno, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y observe, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, el hombre que es conforme al corazón de Dios, como este joven David, hará todo lo que yo quiero, cuál es mi voluntad. Entonces, es muy importante que nosotros repasemos en esto y por qué vemos que este varón se puso al servicio. Este ungido que fue ungido para ser rey ante los ojos de Dios, David, ante los ojos de Dios, David es su rey, escogido, ungido ya. Como que habían dos ungidos, ¿no? Habían dos ungidos. Eh, Ahora lo vemos que va al palacio, lleva algunos regalos, ¿y a dónde va? A servir al rey. No se va de las ovejas al palacio a ponerse una corona de rey. No, es importante que el hombre sirva a Dios, que como dice, sea dejado usar por Dios. Y este servicio de tocarle al rey era parte del servicio. Ser paje de alma era parte del servicio. Es uno de los dones más maravillosos, por eso el Señor dejó allí las cosas a un lado y se puso a servir a sus discípulos y les lavó los pies y dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces él vino al palacio para tocar allí en la corte del rey para Saúl. De Dios con esto demuestra cómo él hace las cosas. Él toma lo vil, toma lo pobre, toma lo insignificante para avergonzar lo que es importante, o lo pobre para avergonzar lo rico. Esa es una manera por la cual así Dios trabaja. David fue un siervo y se presentó ante Saúl para servirle. Y por eso Saúl le amó en realidad, porque es muy importante cuando nos servimos unos a otros, fomentamos este vínculo entre el amor entre los hermanos. Por eso que aquí, como dice en este pasaje, que David le amó, cuando lo vio, le amó y él le tocaba. Y era su paje de alma. Cuando había que dejar la espada, dejaba la espada, tomaba el arpa y le tocaba al rey. Pero como digo, cuando nosotros servimos los unos a los otros, fomentamos este vínculo de amor y así debe ser en la iglesia, debe ser en la iglesia. Esa es la mejor manera de expresar el amor los unos a los otros por medio del servicio. Si usted quiere demostrar que ama a su hermano, sírvale, ¿ya? Jesús enseñó eso a sus discípulos, que en la ceremonia, como dije, del lavamiento de los pies, les enseñó, ¿sabe? Nunca son más grandes, yo puse que cuando uno se agacha para ministrar la necesidad de lo uno a los otros. Uno nunca va a ser más grande cuando uno se agacha para ministrarle a sus hermanos. Entonces, lo que el Señor nos ha hablado en esta hora es una hermosa enseñanza. Se ha pasado un poco el tiempo en lo que yo me propongo para hacer este estudio. Mis amados hermanos, mis amados pastores, que el Señor nos bendiga, Él nos ayude.
La música es importante. Algún día Dios me permita hacer un tema de la música para que lo tengamos en consideración. Sí, eso no, eh, eso es muy importante en realidad. Es muy importante. Así que Dios nos bendiga. Hasta aquí voy a dejar este estudio y todo lo que he dicho sea para la honra, la gloria y la alabanza del Señor. Y que Dios les bendiga a ustedes en este fin de semana y que sea un día bendecido en la presencia del Señor. Dios les bendiga.